recordamos que estamos juntando alimentos no perecederos y útiles escolares, así que los que todavía no colaboraron, si pueden pasar por un chino, comprar un arroz, un fideo, todo es bienvenido acá para la gente de los comedores. Seguimos con las exposiciones. Vamos a invitar al compañero Ezequiel Núñez a que venga a dar una disertación, bueno, sobre algo muy especial que muchos heavies no tenemos en la memoria y en el recuerdo, que es el caso de Javier El Colo Rojas Pérez, guitarrista de Exterminio, asesinado el 23 de julio de 1995 por la policía bonaerense. El policía que lo asesinó se llama Diego Centurión, ¿sí? La familia y los amigos lucharon durante muchísimos años para que este caso haya justicia y realmente haber encontrado a Ezequiel que lo reivindica, que lo recuerda, y para que todos nosotros sepamos que dentro del movimiento, dentro del under, hubo un asesinado por gatillo fácil que fue el Colo Rojas Pérez, guitarrista de Exterminio. Así que gracias, Ezequiel, por estar acá. Muchas gracias a todos los de la organización que me invitaron. Y bueno, esto es bastante especial para mí porque hace cosa de un poco más de 25 años asistí a una jornada que también era de radio abierta, que se hizo en Plaza de Mayo, a raíz del asesinato de Javier El Colo Rojas, ¿sí? Estaba la gente de Correpi, seguramente estaba la hermana de Javier, y creo que fue una de mis primeras experiencias así en un evento de este tipo, con organizaciones de derechos humanos y demás. Y bueno, y también hay una cuestión personal que yo venga a hablar sobre este tema, porque bueno, lo conocí en persona, Javier, iba a los recitales de Exterminio, nos cruzábamos en Parque Rivadavia, teníamos amigos en común, ¿sí? Así que este caso, su asesinato, siempre lo recuerdo todos los años. Y bueno, me alegra que haya gente que se interese, gente que no sabía del tema y se entere. Y bueno, pero también hay gente que está presente aquí, que lo conoció, que compartió escenario. Así que bueno, por todo eso me parece muy importante no solo hablar del tema, sino también entender por qué sucedió esto, algo tan infame como el asesinato de un amigo y compañero nuestro, ¿sí? A esta charla la titulé Represión y gatillo fácil en democracia, el asesinato de Javier Rojas. Y bueno, quería partir con algo que todos ya sabemos, que hasta hace menos de un año y medio tuvimos un gobierno que avalaba el gatillo fácil e inclusive buscó institucionarlo, ¿sí? Esto obviamente fue posible debido a cierto consenso, la instalación de nociones sobre lo necesario y urgente que supuestamente deberían tener las políticas de mano dura. Esto viene pregonado por sectores de la vieja y de la nueva derecha, un relato en realidad que se repite de década en década, ¿sí? Pero cualquiera de estos argumentos se desarma rápidamente cuando analizamos los casos de violencia institucional en Argentina desde el inicio de la democracia. Entonces, si hacemos un análisis serio, nos encontramos con prácticas funcionales a los sistemas policiales que desconocen y no aseguran los derechos humanos de nuestra sociedad. La tortura y el asesinato en cárceles y comisarías, los enfrentamientos fraguados que terminan con la ejecución sumaria de presuntos sospechosos, la desaparición de personas cuyo último contacto fue con un agente policial. Todo eso constituyen noticias cotidianas que vemos en los medios de comunicación y que se repiten, no solo que se repiten constantemente, sino que hasta se busca justificar desde los medios estas prácticas realizadas por el Estado. Es en este contexto amplio donde identificamos entonces la pervivencia de la violencia institucional desde 1983 hasta la actualidad, que es heredera de usos y costumbres anteriores, donde entonces debemos ubicar el asesinato de Javier Rojas Pérez, el Colo, guitarrista de Exterminio. Además se trata del hecho más grave por el que atravesó nuestra escena, esta comunidad de heavy metal, ¿sí? Javier Rojas era de familia chilena, había nacido en Antofagasta,
Su familia se mudó acá a Argentina como consecuencia del golpe de 1973, del golpe de Pinochet. Era fanático del metal, por supuesto, pero sobre todo de los sonidos más extremos, ¿sí? Fue uno de los fundadores de la banda Exterminio en 1989, que fue una de las primeras en tocar death metal aquí en Argentina. A partir de entonces comenzaron a difundir sus grabaciones, que se difundieron a nivel internacional, ¿sí? En 1994 editaron su primer demo, Epitaph, ¿sí? Demo en cassette, como se estilaba en aquella época. Y bueno, y tocaron no solo aquí en Capital, en localidades del Gran Buenos Aires, sino que bueno, llegaron a tocar en Brasil y en Chile, ¿sí? ¿Qué pasó la noche o ya llegando a la madrugada, noche del 22 de julio, madrugada del 23 de julio? Bueno, esa noche debía tocar Exterminio en un local sobre la costanera de Quilmes. Se canceló este recital, nunca me enteré por qué, yo justo fui, pero llegué tarde, cuando llegué ya no había nadie. Y algunos de los músicos de Exterminio, junto con amigos, decidieron ir a una pizzería en la zona de Wilde, ¿sí? Ahí fue que irrumpió la policía, un grupo de la comisaría de Montechingolo, ¿sí? Y bueno, con la excusa de que estaban buscando a alguien que había realizado, un grupo, una patota que había realizado un asesinato por ahí cerca, por la fuerza se llevó a este grupo de personas de forma violenta, como suele hacer la policía, ¿sí? No hubo resistencia de Javier y sus amigos, que bueno, habían estado toda la noche comiendo tranquilos en ese local, y sin embargo este agente policial, Diego Centurión, le dispara en la cara a Javier, asesinándolo en el acto, ¿sí? No debemos ver este caso de gatillo fácil como un suceso aislado, eso es lo que propongo. No lo inventé yo esto, sí, sino que distintas investigaciones, ¿sí? que toman como objeto de estudio el gatillo fácil, justamente nos muestran esto de que no se tratan de hechos aislados, cuestiones coyunturales, sino que tiene que ver más con cuestiones estructurales, ¿sí? Por ejemplo, como afirma la antropóloga Sofía Tiscornia, los hechos de violencia policial que resultan en muertes y abusos son producidos sistemáticamente y son, en una proporción considerable, un modus operandi institucionalizado de las fuerzas policiales. Por lo cual el asesinato de Javier se encuadra en una serie de patrones de conductas policiales que forman parte de la compleja trama de la violencia institucional. Por un lado, se ubica dentro del caso de agentes, patrullas o grupos operativos policiales que dan muerte a sus víctimas como resultado de operativos de búsqueda o persecución de delincuentes, como sucedió en esa ocasión. Javier nada tenía que ver con los delitos que supuestamente quería resolver la policía, cuando fue entonces acribillado. Como dije, entonces había una denuncia de que una patota había asesinado a un joven y a alguien habría señalado para el lado de la pizzería, ¿sí? Y por otro lado se realizó un ocultamiento de pruebas para desvincular a los policías, ya que la policía limpió el arma de la gente que efectuó los disparos, algo que también sabemos que es bastante común. Asimismo, su hermana Gabriela, quien impulsó en buena medida la investigación del hecho y del reclamo de justicia, denunció presiones, amenazas y seguimientos, otra práctica habitual que se ve en los casos de gatillo fácil. En julio de 1997 se realizó el juicio oral y público y allí quedó acreditado que el policía Centurión, quien le disparó a Javier, llevaba su arma en alto y sin el seguro puesto, y que le disparó entonces ocasionándole la muerte. La primera versión oficial decía que Centurión se había caído sobre Javier y que esto habría provocado el disparo de manera accidental, lo cual se comprobó que no fue así. A pesar de ello, el tribunal consideró que el policía había actuado solo en forma negligente y no tuvo en cuenta que el Centurión tenía la obligación de prever que su forma de actuar podía tener consecuencias graves para la integridad de las personas
que estaban en el lugar. En los meses siguientes se conocerían más casos de gatillo fácil. Hay muchas cifras, estas cifras se pueden conseguir, por ejemplo, en la página de Correpi. Acá yo nombro, ya que nombré a Sofía Tiscornia, ella hizo un relevamiento y encontró que entre enero de 1993 y diciembre de 1995, solo relevando los medios, se encuentra que 405 personas murieron a manos de la policía en Capital Federal y los partidos del Gran Buenos Aires. O sea, esta modalidad no era una novedad para entonces, pero recién llegó a los medios a mediados de los 90, a partir de varios casos resonantes, ¿sí? Hasta entonces se asociaba a sujetos que vivían supuestamente en los márgenes de la legalidad, y por lo tanto entonces eran casos que en general pasaban desapercibidos, ¿sí? Pero por otro lado, quienes nos identificamos con el heavy metal, también con el punk, conocemos la larga tradición de abusos y hostigamiento de parte de las fuerzas represivas. Cuando digo fuerzas represivas, digo policía, gendarmería, prefectura, el ejército, ni hablar, ¿sí? Y esto es algo que sucedió no solo acá en Argentina, sino a escala latinoamericana, por más que los distintos países ya hubieran salido de sus respectivas dictaduras y estuvieran en democracia, ¿sí? Pero aún así todavía se entendía para estas fuerzas represivas que los heavies eran sujetos pasibles de ser detenidos y demorados en una comisaría sin ninguna acusación formal, ¿sí? Javier era joven, vestía como un metalero y usaba el cabello largo, era morocho, vivía en el conurbano, o sea que reunía todas esas condiciones que hasta el día de hoy lleva a que las distintas policías nos asocien con sospechosos, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos pensar cuando sucede que en los últimos años pareciera que algunos seguidores de la música pesada olvidaron o no conocen todo esto sucedido sobre todo en los 80 y los 90? Aquí seguramente hay compañeros que sufrieron situaciones como la de ser detenidos de forma arbitraria por la policía, pasar toda una noche o incluso días en una comisaría simplemente por lo que se conoce como averiguación de antecedentes o por algunos edictos que ya fueron revocados, ¿sí? Y que en realidad fueron llevados por su aspecto. Entonces, ¿qué tenemos para decir para aquellos que dentro de los seguidores del heavy metal, aquellos que hoy militan la mano dura, que pregonan ideas del negacionismo, ¿sí? Que militan del otro lado, no para recordar lo que pasó un 24 de marzo en 1976, sino al contrario, tratar de falsamente de demostrar que no hubo genocidio, que no hubo desaparecidos o que hubo menos, ¿sí? Realmente no queda otra que pensar que estas personas, estos heavies, o pecan de ignorantes o ya tienen una posición política, la verdad, bastante despreciable, ¿sí? Y cuando hablan de mano dura, cuando en las redes sociales empiezan con lo de hay que matarlos a todos, bueno, hay que recordarles esto. Un amigo y compañero de nosotros, Javier, que tocaba la guitarra en una banda que sigue en la actualidad, que sacó varios discos y que Javier le hubiera gustado grabar, ver esos discos editados. Bueno, no tuvo la oportunidad a los 23 años, entonces vio terminada su vida, sí, no fue un accidente, no fue un hecho aislado, tiene que ver con las prácticas rutinarias de la policía y tenemos que reconocer esto. La policía es un agente estatal, pero que se dedica a la represión, ¿sí? Tengamos esto en cuenta, no están para cuidarnos, ¿sí? No están para protegernos, su primer objetivo es la represión
y tampoco esto se trata de excesos, sino que tiene que ver entonces con algo ya aprendido hace tiempo y que lo siguen realizando, ¿sí? Bueno, muchas gracias a todas y todos por estar aquí y me alegro que haya gente reunida para esta fecha tan especial.